Sócrates. Sócrates nació en el año 470 a.C. en Atenas. Perteneció a la clase popular. Su vida y obra se conocen a través de los escritos de su alumno Platón. Utilizaba la mayéutica como medio de enseñanza, apoyándose de la duda. Uno de sus objetivos era la búsqueda del bien común y de la verdad. La virtud no es natural al hombre, no puede aprender, sino que llega por influencia divina a aquellos en quienes se encuentra. Se mantuvo al límite de la participación política. Fue profesor de algunos de los autores que fundaron escuelas como cínicos, estoicos y epicúreos. Tuvo diferencias con los sofistas, ya que no se consideraba sabio ni cobraba por sus enseñanzas. Esto lo condujo a su muerte. Uno de sus escritos más relevantes es La Apología, en donde aborda la defensa del juicio que fue promovido en su contra. Fue condenado a muerte en el año 399 a.C. en Atenas. Platón. Nació en el año 428 a.C. en Atenas, proveniente de una familia aristocrática. A los 24 años conoció a Sócrates, convirtiéndose en uno de sus discípulos más queridos. Tras la muerte de Sócrates, Platón escribió una colección completa de cartas y 35 diálogos filosóficos, los cuales utilizó como portavoz. Platón fundó su propia escuela de filosofía fuera de Atenas con el nombre del héroe mitológico Academo. En la Academia de Platón se enseñaba filosofía, matemáticas y gimnasia. En su libro La República nos dice que las mejores formas de gobierno son la monarquía, que es el gobierno de un virtuoso; la aristocracia, el gobierno de pocos; democracia, aquellos hombres con deseo de obtener honor y prestigio personal. Platón también decía que los gobernantes debían ser hombres virtuosos como los filósofos y aristócratas. Aristóteles. Nació en el año 384 a.C. en Estagira, Macedonia. Es considerado uno de los más grandes filósofos de la escuela clásica. Su familia tenía una tradición médica, lo cual despertó en él un gusto por la ciencia y el saber. Años después se trasladó a Atenas para estudiar. A los 17 años se hizo alumno de Platón. Fundó la escuela peripatética Liceo en el año 336 a.C., en donde impartía clases como catedrático. Una de sus obras más importantes fue La Política, en donde trata de encontrar la mejor forma de gobierno a través del método comparativo y analítico. Aristóteles compara todas las formas de gobierno planteadas por Platón y concluye en que la mejor forma de gobierno es aquella que se adapta al contexto de ciudad-estado. En el caso de su época, fue la democracia. Para Aristóteles, el animal social, o más específicamente animal político, hace referencia al ser humano, el cual, a diferencia de los animales, posee la capacidad natural para relacionarse políticamente, o sea, crear sociedades y organizar la vida en ciudades. Un punto de la teoría política de Aristóteles es su relación con la ética. Dice que todos los hombres son capaces de practicar algunas cualidades políticas o cívicas, que se resumen en tres virtudes: justicia, amistad y prudencia. Por circunstancias políticas se estableció en Grecia, en donde falleció en el año 322 a.C. Cicerón. Marco Tulio Cicerón nació en Arpino, actual Italia, en el año 106 a.C. Perteneció a una familia plebeya de rango ecuestre. Se trasladó a Roma, en donde tomó lecciones de famosos oradores. Al finalizar la guerra civil, en el año 82 a.C., inició su carrera de abogado. Fue discípulo de Epicureo, Fredo y Diodoto. Posteriormente viajó a Grecia con el objetivo de continuar su formación filosófica y política. Comenzó como investigador en Sicilia en el año 76. Para Cicerón, el objeto de la ciencia política es la cosa pública, que se genera porque un pueblo es una reunión de hombres fundada en un pacto de justicia y una comunidad de intereses. Reunión basada en un espíritu de asociación que es natural, porque el hombre es un animal político. La mejor forma de gobierno, según Cicerón, es la forma mixta que surge de la mezcla equilibrada de las tres formas originarias de gobierno, que son la democracia, aristocracia
y monarquía. En su obra, Los Oficios, dice que las cualidades que forman a un gran hombre son la prudencia, fortaleza y justicia. Como moralista, defendió la existencia de una comunidad humana universal, más allá de las diferencias étnicas, y la supremacía del derecho natural. Fue un republicano convencido, absolutamente enemigo de la tiranía, y se le deben obras dialogadas como el de República y de Legibus, es decir, sobre el Estado y sobre las leyes. En el 43 a.C. fue apresado y ejecutado en Formes. San Agustín. Aurelio Agustín nació en el 354 en Tagaste, África, ahora Argelia. Su padre, Patricio, estaba vinculado al paganismo. Por otro lado, su madre, Mónica, era una fervorosa cristiana. Se adhirió a la escuela del maniqueísmo, renunció al cargo de profesor oficial que tenía en Tagaste para dedicar su vida a la religión y fe. Fue bautizado a la edad de 33 años en el año 387. 4 años después, en el año 391, fue ordenado sacerdote y en el año 395, con 41 años de edad, fue elegido obispo de Hipona. Su obra más importante fue La ciudad de Dios, en la cual trataba de convencer a los soberbios del gran poder de la humildad. Para Agustín, el hombre bueno es aquel que ama lo que debe amar. Se basa en el amor a Dios. Nos habla de la ciudad terrenal y la ciudad de Dios. Es en la ciudad terrenal en donde los intereses son carnales, políticos, basados en bienes materiales y en los impulsos que traen consigo las necesidades terrenales. Por otro lado, en la ciudad de Dios nos habla de los intereses extraterrenales, como son la redención, la vida eterna, resurrección, ética y la paz celestial. Murió en el año 430 después de Cristo. Tomás de Aquino. Escolástico, genio metafísico y uno de los mejores pensadores de todos los tiempos. Nació en Rocaseca en 1221. En 1248 fue discípulo de Alberto Magno en Colonia. Tomás era llamado el buey mudo por su talento de ser reservado y silencioso. Inició su carrera académica en París en 1252 a 1254 como Baccalaureus Biblicus y desde 1254 hasta 1256 como Baccalaureus Sententiarius. Cuando su salud empezaba a decaer, exhortó a su amigo y secretario Reginaldo de Piperno para terminar con su obra. Después de este periodo parisiense, Tomás peregrinó por las principales universidades europeas, como Colonia, Bolonia, Roma y Nápoles. Sus tesis fueron relevantes para la elaboración de la metafísica y de las pruebas de la existencia de Dios, que han llevado a los estudiosos a hablar no de una filosofía, sino de filosofía cristiana. Tomás expone de inspiración a sus posteriores reflexiones. Se le otorgó junto a San Buenaventura el título de Magister en Teología y obtuvo la cátedra de París, donde impartió enseñanza desde el año 1256 hasta el año 1259. Tomás de Aquino elaboró un sistema de saber de índole más aristotélica que platónica agustiniana. Murió a los 53 años el 7 de marzo de 1274. Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, actual Italia, el 3 de mayo de 1469. Humanista y político, es considerado el fundador ideológico del Estado moderno. A los 29 años recibió el cargo de secretario de la Segunda Cancillería de la República. En 1598 se volvió embajador. Fue encarcelado y torturado en 1512. Cuando salió de prisión se retiró en una finca en donde escribió sus mejores obras. Todo el sistema político de Maquiavelo está expuesto en 3 obras. La primera son los discursos sobre la primera década de Tito Livio, escrito en 1519, que es en donde expresa de la forma más exacta sus ideas y opiniones sobre la organización de los estados. La segunda obra es El arte de la guerra, escrito en 1519, en donde pone en manifiesto sus deseos de una milicia nacional en Italia y cómo debe ser armada y organizarse para expulsar del país a los franceses, alemanes y españoles.
Y finalmente El Príncipe, escrito en 1513, en donde enseña cómo se forma una monarquía nueva y absoluta para lograr con ella la unidad e independencia de la patria, y nos expone las ideas del autor acerca de las excepcionales aptitudes intelectuales y políticas que debe tener el príncipe que gobierne. Maquiavelo veía la política como un juego de caracteres y personalidades. El buen diplomático debe usar, si es necesario, la hipocresía como un arma política. Su única moral debe ser la moral del éxito. A la religión la enfocó como un arma de dominación. Un príncipe debe profesar la religión, aunque no cree en ella, él debe usarla y así sujetar de alguna manera al pueblo. Murió el 25 de junio de 1527 a causa de una enfermedad. Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam nació el 28 de octubre de 1466 en Holanda, Róterdam. Es considerado como filósofo, humanista y teólogo. Fue hijo de un sacerdote Buda llamado Roger y de madre burguesa. A la edad de 14 años quedó huérfano. En 1478 recibió su primera formación humanista, donde tuvo contacto con un movimiento religioso. En 1492, después del fallecimiento de su padre, fue ordenado sacerdote. Es conocido como el príncipe del humanismo. En 1504 escribió su primera obra maestra, que fue El elogio de la locura. Todas sus obras fueron escritas en latín, fueron inspiradas en la renovación moral por medio del humanismo evangélico. En sus pensamientos políticos redacta que la política queda subordinada a la ética cristiana. Su pensamiento era contemporáneo a Maquiavelo y Lutero, ya que el holandés cree en las posibilidades del hombre. Fallece el 12 de julio de 1536. Martín Lutero. El teólogo y fraile Agustín Martín Lutero, impulsor de la Reforma Protestante en Alemania, que suponía una crítica a la Iglesia Católica vigente en la época y que originó nuevas formas de practicar el cristianismo en Europa, nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, una localidad situada en el centro de Alemania. Lutero procedió de una familia de campesinos. Posteriormente, su padre se trasladó a la región minera de Mansfeld, donde trabajó en una mina de cobre. Con el tiempo prosperó, dirigió su propio negocio y la familia pudo librarse de las penurias económicas. Martín Lutero era un prometedor estudiante de Derecho en la Universidad de Erfurt. En el año 1505 ingresó al monasterio agustino de Erfurt. Para el año 1506 profesó como monje y un año más tarde se ordenó sacerdote. El 31 de octubre de 1517 se convirtió en una figura pública. Martín Lutero vivió escandalizado por la corrupción de la Iglesia Católica. Lutero creía que la salvación solo se logra mediante la fe personal y la lectura directa de las Sagradas Escrituras, y que cualquier persona tenía derecho a leerlas y estudiarlas, sin depender del magisterio de la jerarquía eclesiástica. A Martín le determinaron una condena por parte del Papa León X el 15 de junio de 1520. En abril de ese año fue convocado ante el emperador Carlos V, pidiéndole que se retractara ante las autoridades, a lo cual se negó, asegurando que para hacerlo tendría que convencerlo con las escrituras y la razón. El emperador lo condenó, pero el elector Federico el Sabio lo recluyó en su castillo, donde emprendió su traducción del Nuevo Testamento al original, del griego al alemán. El pensamiento y la obra de Martín Lutero se inscriben en ese gran movimiento religioso de principios del siglo XVI, denominado la Reforma Protestante, que finalizó con la gran supremacía eclesiástica, religiosa y política de la Iglesia de Roma en Europa, creando iglesias protestantes de diferentes denominaciones. Aunque la Reforma fue esencialmente un movimiento religioso, produjo importantes cambios en casi todos los aspectos de la vida social, económica y política, con grandes repercusiones en la historia moderna del mundo occidental. Las cuatro tradiciones protestantes principales que surgieron de la Reforma fueron la luterana, la calvinista, la anabaptista y la anglicana, cada una con importantes implicaciones en la teoría y prácticas políticas. Juan Calvino Nació en Noyon el 10 de julio de 1509, perteneciente a una familia burguesa. Su padre, Gerard Calvino, era notario y abogado. Su madre, Jeanne Lefranc, murió cuando Juan tenía apenas 3 años. Inició sus estudios en Francia. En el año de 1523 ingresó a la Universidad de París y realizó estudios de Derecho en Orleans. En 1534 renunció a los beneficios eclesiásticos que había adquirido por su padre. En el mismo año fue perseguido y encarcelado. Es considerado por algunos autores como el principal sistematizador de la teología protestante.
Sostiene una visión en la que el humano está corrompido por el pecado original y apoya que la libertad humana es un drama. Su doctrina calvinista tiene como principal base que la predestinación a que un solo grupo de hombres está destinado a salvarse y el resto está sellado a la condena. Sus principales obras son La institución de la religión cristiana, que fue publicada en el año de 1536. Pequeño tratado sobre la Santa Cena, publicado en 1541. Catecismo de la Iglesia de Ginebra, publicado en 1542. Tratado sobre los escándalos, publicado en el año de 1550. De la predestinación eterna de Dios, publicado en 1551. Murió enfermo el 27 de mayo de 1560. Jean Bodin fue un pensador francés, jurista, escritor y político nacido en Angers en 1530, hijo de padres nobles, su madre Margarita y su padre Alfredo, los cuales fueron sus profesores en su vida. Sus aportes a la teoría del Estado fueron mediante el concepto de soberanía. Fue secretario de Francois y posteriormente diputado en Vermois. Para Bodin, Dios es el fundamento de la razón humana y la naturaleza. Tenía una gran preferencia por el Estado monárquico, donde distinguió tres formas de monarquía: la tiránica, la señorial y la real o legítima. En 1571 redactó el libro Seis vidas de la República, en donde se puede apreciar su mayor aporte a la teoría política. Falleció en Lyon en 1596.